Y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Fuerte para el Señor. Para Dios, lo mejor para Él. La alabanza para Él. La adoración para Él. Él vive, Él reina. Aleluya, aleluya. Santo eres Dios. Podemos sentarnos, amada iglesia. Gloria al Señor. Tenemos un Dios que es bueno, iglesia. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Por la oportunidad que nos da de servirle. Por la oportunidad que nos da de reivindicarnos y hacer las cosas cada vez mejor. Hacer las cosas cada vez más de acuerdo a la voluntad de Él. De la manera como Él nos ha venido enseñando a través de las Escrituras. Dios tiene el control de todo. Dice la Escritura que la tierra es el estrado de sus pies. Y que su gloria inunda toda la tierra. Dios está aquí y en todas partes. Y dice la Escritura que donde hay 2 o 3 en el nombre del Señor, en medio de nosotros, allí está Él. Eso me hace creer convencidamente que aquí, en este lugar, está el Señor. Al lado tuyo está el Señor. En ti. A veces nosotros decimos, ¿verdad? Vamos a la iglesia, vamos a ese lugar, porque allí está Dios. Pero cuando nosotros nos vamos del lugar, lo que quedan son las 4 paredes. ¿Sabes quién trae la presencia de Dios? Tú, cuando vienes al lugar. Porque Cristo vive en cada uno de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Quiere decir que es Dios mismo viviendo dentro de ti. Por eso no podemos huir de la presencia de Dios. Donde vayamos, allí va el Señor. Siempre que vayamos a hacer algo, tengamos en cuenta de que nunca nada va a quedar oculto. Siempre todo va a salir a la luz. Porque Dios está en todas partes. Amén. Ayer nosotros ya estábamos programados con un tema de predicaciones en este lugar. Y el pastor José Manuel Gil, nuestro pastor general, venía hoy de la Iglesia del Norte a predicar en los 2 servicios dominicales. Y yo decía, bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Yo llego y recibo esa palabra también y me edifico, ¿verdad? Y en la noche me dice, yo voy solo al primer servicio de toca el Señor. Ay, Dios santo. Y ahora, ¿yo cómo preparo una palabra tan rápida? ¿Yo cómo busco algo para traer a tu pueblo tan pronto? Porque nosotros no podemos traerle al pueblo de Dios una palabra de hombre, aunque sea sacada de las Escrituras. Amén. Decía el profeta T.B. Joshua que nosotros vamos a un lugar y compramos la Santa Biblia, porque dice Santa Biblia, ¿verdad? Pero él decía que la Biblia solo se hace santa cuando la sabemos utilizar, cuando la vivimos. Porque no solamente es cuánta Biblia sabes, cuánta Biblia conoces, sino cuánta Biblia puedes vivir. Amén. ¿Es fácil vivir conforme a las Escrituras? Para una persona que vive en la carne, no.
para alguien que se deja guiar por el Espíritu de Dios, va a ser mucho más sencillo. Amén. Pero yo busqué la forma de traer, y yo decía, Señor, voy a buscar una escritura en la Biblia y voy a llevarla a tu pueblo. Y empecé a buscar, y empecé a escribir. Y me acosté muy tarde, me levanté muy temprano, y el Señor me decía, bueno, vas a llevarle esa escritura a mi pueblo, pero yo no te la di, entonces ahí no va a ocurrir nada. Solamente le vas a llevar un conocimiento para que ellos lo tengan. Pero la escritura me enseña que el conocimiento sin el amor de Dios envanece. Y yo no quiero un conocimiento envanecido. Y esta mañana temprano, cuando me levanté, le decía, Señor, y entonces, si no quieres que lleve la lectura que ya tengo, ¿qué puedo llevar? Y abrí mi Biblia en una lectura, en una predicación expuesta ya en este lugar. La expusimos en el ayuno del día sábado. Las personas que estuvieron en el ayuno del sábado, hicimos el ayuno en un lugar lejano de aquí. Vinimos y nos encontramos aquí en la iglesia y nos vimos hacia un monte allá delante. Y allí compartimos la palabra, oramos. Y hubo un mover muy hermoso del Espíritu Santo. Fue muy bonito. Pero el Señor no quería que esa palabra solo fuera para aquellas personas que habían ido hasta el monte. Él quería darnos esta palabra a cada uno de nosotros, que hoy habíamos de venir a este lugar. Resulta, iglesia de Dios, que todos conocemos a Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Este muchacho. ¿Qué significa Moisés? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? Sí. ¿Salvado de dónde? De las aguas, gloria a Dios. Dice que la escritura que este niño nació en un tiempo duro, difícil, complicado, donde los primogénitos estaban dándoles sepultura, los estaban matando. Y la madre de Moisés ideó un plan para que su hijo no muriera como los demás. Y dice que lo depositó en una canasta y lo echó al río. Y este niño iba agua abajo, ¿verdad? Pero la mamá sabía lo que hacía y había una doble intención. Y estaba una mujer del palacio, que era hermana, ¿verdad?, del faraón, y a esa hora precisa ella se estaba dando un baño allí. Y cuando la canastilla llega, ella dice, ¿qué es eso que está allá? Y era un niño, y por eso le colocaron Moisés. Este niño tenía un propósito que más adelante se iba a hacer evidente. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y aunque aún no lo hayamos visto el cumplimiento, se va a cumplir. Los únicos que retrasamos o impedimos el cumplimiento del propósito de Dios somos nosotros mismos. Porque nosotros muchas veces o no aceptamos, o no queremos, o nos dejamos persuadir por el enemigo. No podemos rechazar el propósito que Dios tiene para nosotros. Él día a día está allí
pero nosotros no aprovechamos la oportunidad de un Dios vivo que camina delante de nosotros. Moisés fue criado muy bien, fue criado con una educación excelente, buena comida, en un buen lugar, buena dormida, como si fuera un egipcio, y en el palacio. Wow. Pero cuando nosotros tenemos un propósito de parte de Dios, las cosas empiezan a moverse de manera distinta en algún momento de nuestras vidas. Y nosotros decimos, pero si yo antes era así, y antes era de esta manera, y antes reaccionaba de esta forma, y ahora yo no sé por qué he cambiado tanto, porque ya es tiempo de cumplimientos. Y Moisés, que estaba muy cómodo en Egipto, tuvo que salir de ahí huyendo, pero luego tuvo que regresar porque Dios lo envió. Dice la escritura que este hombre estaba apacentando las ovejas, porque puede que tú en este momento estés haciendo cosas que no son conforme al propósito que Dios tiene para ti. Pero cuando llegue el momento de que el Señor te revele, tú tienes que dejar lo que estás haciendo y obedecer la voz de Dios. Y si ya el Señor te ha hablado y te ha dicho, hay un propósito que yo tengo para ti y se tiene que cumplir en este tiempo, tú tienes que dejar lo que estás haciendo y acudir al llamado de Dios. Porque solo así verás el respaldo poderoso del Señor. Moisés dejó lo que estaba haciendo. Dice que él iba y una de las ovejitas se desvió y él fue por ella. Él fue a buscarla, y cuando fue, dice que no halló la oveja como tal, sino que halló una zarza que ardía. Y él miraba y se espantaba en su interior y decía, pero la zarza arde, pero no se consume. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto que está pasando? Mira, cuando Dios te hace un llamado, Él te llama muy tranquilamente por medio de otras personas. Pero cuando tú no quieres venir, Él mueve cosas sobrenaturales para atraerte hacia Él. Y cuando Moisés llegó y se iba acercando a esa zarza para ver cuál era el misterio de la zarza, el Señor le dijo, hasta ahí. Ya de aquí no pasa, detente. La tierra que estás pisando es tierra santa, así que tú no puedes entrar a esta tierra. Quítate las sandalias. Nosotros debemos empezar, así como Moisés, a poder escuchar la voz de Dios. Pero para poder escuchar la voz de Dios, necesitamos mantenernos en coinonía con el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo se comunica contigo a través de tu espíritu. Amén. Dice la Escritura que Moisés fue llamado por Dios, pero incluso siendo Moisés un gran hombre de Dios, tenía dudas de su llamado y le decía, tú me estás diciendo que vaya a Egipto, pero ¿con quién me vas a enviar? Moisés tenía temor. Muchos de nosotros también nos da temor. Moisés tenía incertidumbre. Moisés no se sentía capaz, porque Moisés hasta ese tiempo no había sido nadie, había sido solo un cuidador de ovejas. Eso era lo que él creía que era. Muchas veces nosotros somos águilas y vivimos entre gallinas y creemos que somos gallinas. Pero tenemos la capacidad de ser águilas y de volar. Pero como nadie nos ha enseñado y nadie nos ha motivado a volar, no aprovechamos las alas que tenemos. Moisés llegó a la presencia de Dios y Dios le dijo, listo,
yo te voy a enviar con alguien más. Moisés tenía una dificultad. Él era gago, ¿verdad? Él hablaba muy mal. Y él decía, no puedo. Mira, si Moisés hubiera podido decirle a Dios, listo, ¿verdad? Aquí estoy. Así como lo decía el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. De pronto el Señor hubiera dicho, listo, ¿tenías alguna deficiencia? Eres libre de eso, vaya y lleve la palabra. Pero Moisés se limitó él mismo. Muchas veces nosotros nos limitamos. No, es que yo no puedo hacer esto porque yo vi que mi vecino intentó poner esa misma pastelería y no le funcionó. Entonces, ¿a mí qué me va a funcionar? Yo vi que el almacén de muebles que mi tía puso tenía la cantidad de muebles y nadie le compró un mueble, a mí menos. Nos limitamos. Y si el Señor quiere bendecirte, ¿por qué te limitas? Solamente tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad? Permite que el negocio se haga. ¿Y sabes qué le decía a Moisés? Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Moisés, con todo aquello, escuchó la voz de Dios y obedeció. Fue a Egipto. Ocurrieron lo de las plagas, ¿se acuerdan las plagas? Fue a Egipto, ocurrieron las plagas de Egipto. La última, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? La muerte del primogénito, ¿verdad? Y murió el primogénito de Faraón, y dice que allí fue cuando Faraón soltó. Y Moisés agarró el pueblo de Israel y se lo llevó. Pero dice que después se endureció el corazón de Faraón, y Faraón salió a buscar a Moisés, lo fue a buscar y lo encontró, lo divisó ¿dónde? A orillas. ¡Wow! Y ahora Moisés, tras de que estaba todo indeciso y era gago, yo me imagino a ese hombre en ese momento. Y yo, ¿por dónde cojo? Pero ¿sabes una cosa? En los momentos donde las cosas las vemos más difíciles, es cuando aparece la gloria de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés, Moisés, abre el mar. Y con esa vara, esa misma vara con la que Moisés hizo la primera manifestación ante Faraón, para que esa vara se convirtiera en una serpiente, el mar rojo se abrió. El pueblo de Israel pasó, y dice la Escritura que pasaron totalmente secos. Es decir, él no dejó ni un charquito para que los niños brincaran. Seco. Pero cuando pasó todo el pueblo de Israel y los egipcios llegaban con sus carrozas, sus caballos y esa cantidad de ejército para destruir a Moisés y al pueblo de Dios, el mar nuevamente se cerró. Tenemos un Dios que nos libra de todo. Y aunque no veamos salida, Él abre mares para nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Pero hoy te voy a decir otra cosa. Dios respaldaba totalmente a Moisés. Amén. Lo respaldaba, le hablaba. Moisés fue a buscar las tablas, ¿verdad? El Señor le dice, sube al monte que yo quiero hablarte. Y Moisés, obediente, subió al monte a hablar con Dios. Era tan impresionante la gloria de Dios que se veía, que cuando Moisés bajó, tenía que cubrirse el rostro, porque los hombres que estaban alrededor no podían aguantar el resplandor que emanaba de Moisés por estar en la presencia de Dios. Y él tenía que cubrirse el rostro con algo para que no emanara tanto resplandor. Poderoso, ¿verdad? Ese mismo Espíritu Santo vive dentro de ti. Así que tú tienes que emanar ese resplandor de Dios. Porque donde la gente
te vea, donde tú vayas, te van a identificar como ese hijo y esa hija de Dios. Y tú predicarás con tu testimonio. Y la gente se convertirá a ti por tu testimonio. Y todo el mundo seguirá el Cristo que tú sigues por tu testimonio. Dios es bueno, iglesia. Dios hace posible lo imposible. Pero este mismo Moisés, ya adulto, ya mayor, llegó y encontró que cuando bajó, el pueblo de Israel estaba en la idolatría. Y Moisés agarró las tablas que Dios le había dado y las tiró al piso y las dañó. Un hombre con mucho temperamento, ¿verdad? Así son los hombres y las mujeres de Dios. Porque el reino de los cielos lo arrebatan ¿quiénes? ¿Dónde están los valientes del Señor aquí? Pero solamente hay 3 valientes. ¿Dónde están los valientes de Dios aquí? Aleluya, así es. Resulta que el Señor le dijo a Moisés: yo te voy a respaldar a pesar de que este pueblo siga haciendo idolatría. Y Moisés le decía: pero Señor, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor le decía: sí, yo te voy a respaldar. Y Moisés le decía: pero son pueblo tuyo. Moisés era un líder. Moisés era un hombre que no solamente estaba pendiente a él, a su salvación, a su victoria, a su provisión. Él quería que lo mismo que Dios le daba a él fuera para todo el pueblo. Lo mismo debemos hacer nosotros. Cada uno de nosotros debe procurar el bien para los demás. Y estoy hablando de muchísimos años antes de Cristo. Pero Cristo, cuando llegó, le dijo: mandamiento nuevo os doy. Amaos los unos a los otros. Desde la época de Moisés hasta la época de Jesús, hemos experimentado cómo las personas se matan entre sí, se dañan entre sí, como la habladuría, el chisme, como aquellas otras personas se meten en medio de buenas relaciones a dañar, a destruir, a maldecir lo que el Señor había bendecido. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos amarnos y eso nos va a hacer fuertes. Pero ¿saben qué sucede? Que muchas veces nos da miedo exteriorizar el amor que sentimos, porque ya venimos con secuelas de muchos daños que nos han hecho cada vez que mostramos que amamos a los demás. Es tiempo de romper con todo eso y mostrar el amor de Cristo, porque damos de gracia lo que por gracia recibimos. Y la Escritura nos dice que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en amor. Amén. Por eso cuando yo veo a un cristiano así que anda todo aburrido, yo digo: el Espíritu Santo no está ahí. Porque dice que también se manifiesta en gozo. Pero hay cristianos a veces que estamos así todos como: Cristo vive. Amén. Ahí no hay gozo, ahí no está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Debemos estar felices, contentos, mostrando que Cristo vive en nosotros. Ese mismo Cristo que resucitaba muertos. Ese mismo Cristo que sanaba enfermos, que liberaba, que hacía milagros, maravillas, prodigios, y que nos dijo en las Escrituras: mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Wow. Dios es bueno. Amén. Y su misericordia es, aleluya, para siempre. Moisés encontró el respaldo del Señor, regresó, fue otra vez por nuevas tablas. Esta vez no las partió, gracias a Dios.
¿verdad? Y las tablas no fueron las de multiplicar. Yo sé que esas les dieron muy duro a todos, pero esas no fueron. Fueron las tablas de la ley, ¿verdad? Cuando llegaron las tablas de la ley, el Señor empezó a decir: estos son mis mandamientos, yo quiero que ustedes los cumplan. Pero el pueblo de Israel seguía haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Le gustaba mucho la idolatría. A pesar de que habían salido de Egipto, Egipto no había salido del corazón del pueblo de Israel. Y saliendo de allí, el respaldo de Dios aún continuaba con Moisés. Y desde la Escritura dice que de día había una columna de nube que guiaba a Moisés, y para donde iba Moisés, ahí iba el pueblo, porque el pueblo sabía que ese era un hombre de Dios y que donde él iba, el respaldo del Señor iba con Moisés. Entonces, ¿y qué pasaba cuando llegaba la noche? Decía que había una columna de fuego, y para donde iba Moisés también iba el pueblo guiado por la columna de fuego. Nunca Jehová abandonó a Israel ni a Moisés, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, a pesar de la infidelidad de nosotros, porque nosotros somos infieles, pero Él, dice la Escritura, que permanece. Dios permanece. Aleluya. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Y dice la Escritura que cuando el pueblo tenía hambre, le decían a Moisés: Moisés, tengo hambre. Yo me imagino a Moisés: bueno, y yo que soy agricultor o algo, yo no tengo nada. Pero ¿saben qué pasaba? Ellos le decían a Moisés para que Moisés llegara a la presencia de Jehová y Jehová resolviera. Moisés era un hombre lleno de la presencia de Dios. Dice que maná caía del cielo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel recogía su porción para comer ese día y hasta ahí, porque si cogían de más, se movía la cortina, se dañaba, ¿verdad? No podían guardar para el día siguiente. Aquellas personas que son glotonas, que comen mucho. Mi esposa me mira, pero no. Aquellas personas que comen mucho no podían guardar para el día siguiente, ¿verdad? Solamente la porción que se habían de consumir ese día. Resulta que la gente, con todo y eso, tenía más cara que espalda. Y le decían: que estamos cansados, siempre lo mismo maná es. Y entonces Moisés: Señor, mira, vamos a mandarle entonces codornices. Y mandaba codornices. Wow. Pero el pueblo de Israel continuaba haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Y Dios seguía respaldando. Nosotros a veces tal vez decimos: pero Dios era muy bueno con el pueblo de Israel y lo respaldaba. Y a nosotros también Dios nos ha respaldado. La Escritura dice: la paga del pecado es ¿qué? Wow. Aleluya. Pero si la paga del pecado es muerte, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos pecado? Ay, solamente ha pecado Jennifer. ¿Cuántos hemos pecado? ¿Cuántos hemos pecado? Sí hemos pecado, ¿verdad? Sí hemos pecado. Casi, yo creo que menos. ¿Y por qué no estamos muertos? Hay misericordia, ¿verdad? Eso quiere decir que el mismo Dios que estaba con Moisés está con nosotros. Wow. Y ese mismo Dios está aquí en este lugar. Sin embargo, Moisés llevaba un objetivo claro: sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra de Canaán. Pero a causa de ese pecado, las personas que salieron de Egipto
israelitas no llegaron hasta Canaán. Ninguno, ni siquiera Moisés. Pero Moisés, ¿por qué no? Si él era, porque Moisés también desobedeció y tampoco llegó. Les cuento algo sobrenatural. Les voy a contar algo sobrenatural. Resulta que Moisés murió, ¿verdad?, antes de llegar a la tierra de Canaán. Y dice la escritura que Satanás vino a pelear el cuerpo de Moisés y tuvo que venir el arcángel Miguel a disputar el cuerpo de Moisés contra Satanás. Y obviamente el arcángel Miguel venció a Satanás y ocupó el cuerpo, se llevó el cuerpo de Moisés. Pero lo que quiero contarles es que eso sucedió antes de llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasó con la promesa que Jehová le había hecho a Moisés? Si él le prometió que iba a llegar a la tierra prometida, que iba a pisar la tierra prometida. Y yo tengo entendido que lo que Jehová promete, Jehová no cumple. Les voy a contar algo. ¿Se acuerdan en una ocasión que nuestro Señor Jesús estaba orando toda la noche y los apóstoles llegaron y dijeron: Señor, esos dos que están allá no son Moisés y Elías? Les vamos a hacer una enramada también a ellos. ¿Y dónde estaban ellos? En la tierra prometida. Eso quiere decir que Moisés sí pisó la tierra prometida por Dios. ¿Te das cuenta? Lo que Dios promete, lo cumple. Tenemos un Dios de poder. Pero como Moisés no pudo entrar en ese momento a esa tierra, se tuvo que levantar otro varón de Dios. Y fue un hombre llamado Josué. Así que allí es donde vamos. Abramos nuestras espadas, iglesia de Dios. Y vamos a Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Josué 1, del 1 al 9. Los que no manejan dónde está Josué, está el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y después viene, aleluya, Josué. Entonces, Josué 1, del 1 al 9. Yo lo voy a ir leyendo, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he encargado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Wow. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Gloria al Señor. Padre eterno, trae revelación, Señor, de tu palabra. Háblanos conforme a tu voluntad, a tu propósito, hoy a cada persona que has traído hasta este lugar. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, iglesia, después de la muerte de Moisés, ¿verdad?, nos dimos cuenta que Jehová le habló ¿a quién? ¿A quién le habló Jehová después que murió Moisés? A Josué. Muchas veces nosotros debemos, así como los bebés, hay un momento en que los destetamos, ¿verdad? Ya sales de ahí. Nosotros llega el momento en que también vamos a ser destetados y empezamos nosotros a escuchar nosotros mismos la voz de Dios. Josué, mientras Moisés estaba vivo, Josué dependía de Moisés antes de depender de Dios. Es tiempo de que cada uno de nosotros empiece a depender de Dios y decirle: Señor, te necesito. Sí, hay momentos donde vamos a tener esos padres espirituales para que sean guías, soportes, pero la mayoría de las veces nuestra relación es con Dios. Y vamos a hablar con Él, y vamos a procurar una relación, una intimidad con Él. ¿Por qué? Porque si dependemos de nuestros padres espirituales todo el tiempo, no vamos a poder desarrollar una verdadera relación con el Espíritu Santo. Hasta que murió Moisés, Josué no se pudo levantar. Amén. Dice que Jehová ahora le habló a Josué. Impresionante. ¿Te imaginas que Jehová llegue y te hable? Y dice que Jehová le dijo: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces necesito que ahora, Josué, te levantes, porque hay que pasar el Jordán. Nosotros muchas veces estamos en dificultad, pero si hay un Jordán que tenemos que pasar, tenemos que levantarnos en fe y escuchar la voz de Dios que nos dice: levántate y pasa ese Jordán. Ese mismo Jordán lo pasó Elías, lo pasó Eliseo. Ese mismo Jordán que nos lleva siempre a ir a lo más profundo, a agacharnos para poder salir. En ese mismo Jordán, más adelante, nuestro Señor Jesucristo recibiría el Espíritu Santo. Ese mismo Jordán, que para muchos es una bendición, otros lo ven como algo por donde no podremos y decimos: la vida cristiana no es para mí, esto es muy difícil, esto es muy complicado, yo no aguanto esto. ¿Y qué dirá Macario José y Eulalia?